Te voy a enseñar mi forma especial de enfrentar el gambito de rey. El gambito de rey se da cuando se juega E4, E5 y nos golpean en el centro con F4. En el pasado esta era la forma de jugar de todos los de élite, Morphy, Andersen y demás. Hoy en día lo juegan menos, pero aún así lo juegan en partidas rápidas, Nepomniachtchi, Nakamura, Carlsen también. Y a nivel de aficionados se ve mucho más. El problema, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que con las negras debemos resolver el ataque de las blancas porque nos van a presionar fuertemente. Si jugamos de forma casual, por ejemplo con caballo C6, caballo F3, D6, nos juegan alfil C4 y vamos a tener que enfrentar un ataque muy fuerte hacia nuestro flanco de rey donde nos van a enrocar allí, nos van a poner presión por la columna F y vamos a tener que aguantar un ataque muy fuerte. No es así como queremos jugar. Por otro lado, si aceptamos entrar en la línea principal, donde se acepta el gambito, las cosas son muy locas. Y estamos aquí en la base de datos para ver que no es mentira, que esto es la línea principal. Veamos los más jugados aquí. Se capturan F4 y las blancas siguen con caballo F3. La opción número 1 para las negras aquí y también recomendación de Stockfish es jugar G5. Luego sigue alfil C4 y luego G4 atacando al caballo. Pero las blancas no retiran este caballo y en cambio enrocan. Permiten que tomemos allí G por F3 y siguen dama por F3. Con esto todas las piezas se empiezan a apuntar peligrosamente a la casilla F7 y nos van a dar jaque mate. Entonces, las negras tienen que proteger esto con dama F6. Vemos que son los movimientos más jugados. Sigue E5, increíble, atacando a la dama con un peón desprotegido, simplemente con la idea de que se retire de la protección del rey. Sigue dama por E5 y los sacrificios continúan. Alfil por F7, jaque, solo para descubrir al rey. Rey por F7, esto es lo más jugado. D4, ataque con otro peón sin protección para desviar a la dama. Dama por D4 y ahora alfil E3 atacando una vez más a la dama y además desarrollando otra pieza con un movimiento engañoso porque parece que se podría tomar, pero no es así porque las blancas podrían tomar nuestra dama y nosotros no podríamos hacer nada porque el peón de F4 está clavado. Entonces la dama tiene que volver a F6, tiene que tratar, insistir en proteger a su rey. Y las blancas ni siquiera retiran su alfil atacado, sino que ahora juegan caballo C3 amenazando caballo D5 o caballo E4. Ahora se juega C6, vemos que es lo más jugado. Sigue caballo E4 atacando a la dama una vez más y si la dama quiere seguir sobre la misma columna F va a jugar a F5, pero las blancas ganan con el movimiento sencillo G4, atacando a la dama una vez más y si se tomara el paso se perdería la dama, así que la dama finalmente tiene que hacerse a un lado. Dama G6, las blancas toman en F4 y las blancas han cumplido con su misión. La misión de descubrir al rey negro y con esto van a ganar la partida. Esta es una de las líneas principales y no queremos entrar en todo esto, por eso debemos aprender a jugar de una buena manera el gambito de rey. Entonces volvemos a la posición inicial y hay que decir que, para ser honesto, siendo gran maestro, por mucho tiempo sentía incomodidad enfrentando a alguien que me jugara el gambito de rey, así tuviera un nivel más bajo, porque te exige o conocer bastante teoría, aprenderla de memoria, o someterte a un ataque despiadado. Quería encontrar algo simple y efectivo y aquí está. Tomamos en F4, primer paso, es la forma de refutar, la mejor forma de refutar un gambito es aceptarlo. Y ahora las blancas tienen que demostrar que tienen a cambio de haber entregado su peón. Inicialmente estamos amenazando un dama H4 jaque. Entonces lo más probable es que jueguen caballo F3, es lo que se juega en la mayoría de los casos. Y aquí nosotros vamos a hacer nuestro movimiento secreto que lo resuelve todo. Movimiento de doble exclamación que es caballo E7. Bueno, hay que aceptar que se ve extraño, pero este movimiento tiene varias ventajas. Lo primero es que nos salimos de la línea principal, así que no tenemos que saber todo ese montón de teoría. Y lo otro es que tenemos unos planes concretos. Lo primero es que queremos jugar D4, D5 para golpear en el centro. Si se intercambia allí, entonces vamos a darle ya una casilla más normal a nuestro caballo, donde no esté obstruyendo nuestras piezas. Esa es una idea. La otra idea es que en otras líneas este caballo va a ir a G6 para respaldar al peón de F4 que nos hemos ganado y complicarle la vida a las blancas que van a tratar de recuperarlo.
ahí están las ideas. ¿Que por qué no jugamos en cambio caballo F6? Se pregunta alguien, que también con este podríamos jugar D5. No lo hacemos porque de inmediato nos pueden jugar E5, nos atacan el caballo. Tiene que irse, por ejemplo, digamos a D5, ahí nos pueden jugar, digamos, caballo C3, sea un intercambio en C3, y con esto se abre la partida, la posición que va a favorecer a quien esté más desarrollado, en este caso las blancas, y otra vez nos van a estar atacando. No es eso lo que queremos. Así que después de tomar en F4 y que nos jueguen caballo F3 y nosotros juguemos con nuestro movimiento secreto caballo E7, en esta posición la mayoría de tus oponentes van a jugar o alfil C4 para preparar su posición de ataque, o D4 construyendo un centro muy bueno. O van a jugar los dos movimientos y en ambos casos vamos a llegar más o menos a lo mismo. Entonces empecemos por ver D4 aquí. Esto tiene perfecto a la lógica porque se preparan para recuperar incluso el peón sacrificado. Si lo consiguen, van a tener una posición muy buena, pero nosotros no vamos a dejar que eso ocurra. Antes que eso, golpeamos de inmediato en D5. Y ponemos a nuestro oponente a pensar qué hacer, o toma o avanza. Veremos las dos opciones. Si toman por D5, entonces recapturamos con el caballo, como decíamos antes. Y no solo hemos liberado nuevamente la posición para el alfil y para la dama, sino que además estamos protegiendo nuestro peón en F4. Y no es solo el peón extra que tengamos, sino que este peón obstruye el desarrollo de las piezas blancas. Vemos, por ejemplo, que el alfil de C1, este alfil le incomoda por completo este peón. En este punto solo podría jugar alfil de 2 y eso no tiene, no tiene mucha gracia. Y además de esto, como si fuera poco, aquí hay varias trampas. Ojo a esta, que en esta cae todo el mundo. Parece bueno para las blancas jugar C4, atacar el caballo y así poder jugar alfil por F4. Eso se ve muy bien. Es lo más jugado, de hecho, en esta posición. Y podemos estar felices si nos juegan C4 porque han transcurrido 6 jugadas y tenemos la partida ganada. Es increíble. Y algunos en los comentarios dirán que esto solo lo juega un principiante, el peor de los principiantes, pero ¿qué opinas si vemos esta partida jugada por un principiante llamado Magnus Carlsen, donde pierde haciendo estas jugadas? Increíble. Bueno, las negras ganan aquí porque juegan alfil B4 jaque y le complican la vida a las blancas con este par de piezas. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente no pueden proteger con caballo C3, ya que se da un doble intercambio allí y con eso nos ganamos la torre. Muy malo para las blancas. Y tampoco se puede cubrir cómodamente este jaque en D2, por ejemplo, si se juega alfil D2. El truco que tenemos es que nuestro caballo puede entrar libremente en E3, pues este alfil no puede moverse gracias a que lo atacamos con alfil B4. Entonces nos metemos con el caballo en E3 y este caballo se convierte ya no en un caballo, ya es un pulpo metido en plena posición de pleno corazón del territorio enemigo y lo domina todo, lo paraliza todo, ataca todo, lo paraliza todo, controla todo allí. Y no es fácil, o cómo toman este caballo. El alfil está clavado, este alfil no se puede mover. Entonces, a alguien se le puede ocurrir que dama A4 es la salida porque da jaque, porque ataca por segunda vez al alfil y parece que es la solución, pero no es suficiente. Respondemos con alfil D7 atacando a la dama. Y si las blancas toman el alfil con su dama, pues está atacada su dama, toman el alfil en B4, se exponen a caballo C2, un bonito jaque y a la vez con el que nos ganamos la dama. Así que no pueden hacer eso, tienen que irse con su dama. Cuando se van, por ejemplo, a B3, su posición ya se ha arruinado. Tenemos este monstruo de caballo en E3. No pueden enrocar, entre otras cosas, no pueden desarrollarse de forma normal. Y podemos dejar incluso el alfil ahí, en B4, jugando caballo C6. Lo sostenemos una vez. Ya sabemos que se intercambian alfil por B4, podemos tomar con tranquilidad caballo por B4. Y ahora tenemos dos caballos apuntando a la casilla C2, donde además
atacaríamos a la torre. Y si toman, ya sabemos, este caballo en B4, tenemos caballo C2 con el que ganamos la partida. Bueno, volvemos a donde hemos jugado caballo E7, nuestro movimiento secreto, y decimos que aquí se juega alfil C4 y D4, cualquier orden. Digamos D4. Golpeamos en el centro con D5. Después se da el intercambio B por D5 y caballo por D5, lo mismo que veíamos hace un momento. Pero aquí tu oponente ya no juega C4 y en cambio juega alfil C4 atacando nuestro caballo. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, vamos a jugar algo muy sencillo pero a la vez que esconde sus cosas, que es alfil E6. Muy lógico. Con esto parece que simplemente queremos sostener nuestro caballo, pero en realidad aquí también hay algunas trampas por el camino. El problema para las blancas en todas estas posiciones es que tienen un peón menos y ese peón además les impide desarrollar, por ejemplo, su alfil. Por lo tanto, necesitan recuperar ese peón, igualar, y esa es una parte. Por otro lado, necesitan atacar. Y si no pueden hacer ninguna de esas dos cosas, pues no ha tenido ningún propósito jugar el gambito de rey. Entonces, alfil E6 tiene sus ideas tácticas también. Por ejemplo, si las blancas juegan aquí caballo C3, algo sencillo, lógico, a la vez es un error grave. Jugamos caballo por C3 y atacamos dos piezas a la vez. Simplemente las blancas pierden aquí, B por C3, alfil por C4 y han perdido con este ataque descubierto una pieza y con eso la partida. Lo más común para las blancas cuando hemos jugado alfil E6 es enrocar. Bien, pero aquí también hay ideas tácticas similares. Esta vez jugamos caballo E3 y con esto atacamos diferentes piezas, como se ve acá. Además tenemos un ataque descubierto de alfil a alfil. Vamos a ganar material. Entonces las blancas necesitan tomar el caballo porque estamos atacando con piezas más importantes y eso es lo que harán en la mayoría de los casos. Pero después de alfil por E3 nosotros tomamos en C4 y tenemos nuevamente un ataque doble. Por un lado a la torre, por otro lado al alfil. No pueden salvar sus dos piezas, jugarían alfil por F4, tomamos la torre en F1, dama por F1 y después de esto tenemos ventaja material. Vamos a jugar alfil D6, podemos intercambiar alfiles, vamos a enrocar y a disfrutar de nuestra ventaja material y una posición ganadora. Volviendo aquí un poquito atrás, cuando hemos jugado caballo E3, las blancas pueden intentar otras cosas más. Si juegan esto, dama E2, que parece que hace algo, en realidad es el peor de los errores. Jugamos alfil por C4 y lo atacamos todo, así que esto es peor. Pero bueno, no era eso lo que íbamos a ver. Lo que vamos a ver es que aquí pueden jugar alfil B5 jaque, que es lo recomendado por la computadora. Seguiría C6 atacando este alfil. También seguimos atacando allá con nuestro caballo. Y después de esto, bueno, entonces toman N3, alfil el caballo, sigue F por E3 y alfil D3. Con esto las blancas es cierto que han evitado perder material, pero aún así tenemos nuestro peón ganado en E3 todavía. Se ha metido más en territorio blanco. Y como siempre, este peón es una molestia para las blancas y recuperarlo también. Por ejemplo, podemos jugar aquí G6, continuar con esto y después de dama E2 para tomar el peón, podemos desarrollar el alfil H6, que no solo desarrolla el alfil, sino que nos permite defender ese peón aún y seguir molestando a las blancas por el resto de la partida. Aquí tenemos todavía una gran ventaja. Otra vez volvemos luego de haber jugado alfil E6. ¿Qué más pueden intentar las blancas aquí? Ya sabemos que caballo C3 o enrocar no les trae nada bueno. ¿Qué pasa si en cambio juegan a eliminar este caballo para tomar luego en F4? Bueno, entonces alfil por D5. En ese caso podemos poner en juego nuestra dama con dama por D5. Y es posible que juguemos con caballo C6 con enroque largo, atacando el peón D4 al estilo de la defensa escandinava, con una torre muy activa por la columna D. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, en este caso, si las blancas toman, solo una aclaración, si toman el peón, de inmediato pierden el alfil con jaque de la dama en E4, así que esto no.
¿Y qué otra cosa pueden hacer? Si juegan caballo C3, podríamos retirar la dama que está siendo atacada, pero en esta posición incluso podemos jugar alfil B4, clavando el caballo, desarrollando nuestro alfil. Intercambiar también si es necesario en algún momento y bueno, todo está bien para nosotros. Y por último hablamos de la variante que nos faltaba. Cuando hemos jugado caballo E7 y nos juegan D4, jugamos D5, hablábamos de que se podía o intercambiar o avanzar. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si avanzan a E5. En este caso nuestro caballo toma otra ruta, va a G6. Desde aquí protege al peón que nos hemos ganado, impidiéndole a las blancas recuperarlo, y esto va a ser muy molesto. En su desesperación por recuperar el peón, las blancas van a hacer cosas como, o podrían hacer algo como H4, queriendo llegar a atacar al caballo para luego recapturar ese peón, pero eso lo frenamos directamente con H5. Muy estándar. Después de esto tenemos la casilla G4 para nuestro alfil, y con esto H4 en realidad ha debilitado la posición, el flanco de rey donde las blancas posiblemente van a enrocar. Podemos jugar después de esto también alfil E7, atacando doble vez al peón. Así que este avance del peón H ha debilitado más la posición blanca que la nuestra. Por ese lado no sería. Entonces las blancas más jugarían aquí alfil D3, con la idea tal vez en algún momento de tomar el caballo para luego una vez más pensando en tomar en F4. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, en general nos queremos desarrollar. Vamos a jugar por ejemplo con alfil E7, con alfil G4, con enroque corto y atacar en el centro con C5 y caballo C6. Y no es tan complejo como se ve. Simplemente empezamos por jugar C5 y mientras las blancas se ocupan del problema que tienen aquí con el peón en F4, nosotros estamos golpeando en el otro lado. Las blancas no van a querer tomar aquí este peón, porque de hacerlo, si toman D por C5, esto simplemente nos ayuda a desarrollar el alfil por C5, donde este alfil se desarrolla y además impide que las blancas enroquen. Se meten en otro problema ahí por ese lado. Entonces no van a querer tomar el peón en C5 con el que estamos atacando en el centro. En lugar de eso van a tomar en G6, es la idea, tomar el caballo, y nosotros recapturamos con el peón H. Y finalmente las blancas toman en F4 y se siente el alivio. Pero hay una desventaja en lo que han hecho las blancas para lograr el peón de F4. Hay varias desventajas. En este tiempo hemos creado una presión sobre el centro. Esto se aumenta con caballo C6. Además hemos activado nuestra torre desde la casilla inicial por la columna H. Esto va a ser muy útil, más si se enrocan allí. Y además las blancas han tenido que entregar su alfil de casillas claras, ese que en un comienzo nos amenazaba por C4, que nos iba a presionar al rey en la casilla F7. Ese alfil se ha ido del tablero y en cambio estamos poniendo presión en su centro. Entonces jugarán un C3 por ejemplo para defenderlo y nosotros jugamos alfil G4, clavando este caballo que a la vez es defensor de D4. Esto complica las cosas. Seguiría enroque, por ejemplo, de las blancas y nosotros podemos ya intercambiar en D4 y mostrar la realidad de lo que sucede allí. C por D4, C por D4 y dama B6. Con esto hay otro atacante más del peón D4 y con un defensor anulado. Así que vamos a tomar en D4 y las blancas no van a poder hacer nada. Además estamos atacando al peón en B2 que nos daría acceso a atacar a la torre de la esquina. Y todo esto nos da para ver unas bonitas tácticas aquí. Si las blancas juegan caballo C3, tratando de contraatacar de alguna manera aquí, podemos ignorar eso y jugar un caballo por D4. Sencillamente porque el peón no tiene suficiente defensa. Y si las blancas inocentemente toman con su dama, pues se exponen a un sencillo alfil C5 con el que clavamos la dama, nos ganamos la partida. Bueno, y que si no entregan la dama así de forma tan sencilla, de todas formas,
Si las blancas, bueno, cierran los ojos y toman con caballo por D5 atacando nuestra dama y se crea acá todo tipo de complicaciones. Bueno, aparte de que si movemos la dama nos entrarían o tiene la posibilidad de entrar en C7 y atacarnos también la torre. En este caso, las complicaciones se pueden resolver a nuestro favor con caballo por F3 dando jaque. Este movimiento es demasiado fuerte. Con este damos jaque, con el caballo, a la vez un jaque descubierto con la dama. A la vez preparamos un ataque descubierto hacia la dama blanca. Así que acá hay todo tipo de amenazas. Después de rey H1, simplemente hay tensión en todas partes. Aquí todo el mundo se ataca. Pero aún así, hacemos caso omiso a esta amenaza sobre nuestra dama y tomamos en H2 con nuestro caballo. Con esto exponemos un ataque con el alfil en G4 a la dama contraria. Y si las blancas toman nuestra dama con caballo por B6, no tenemos que ni siquiera hacer nada contra la dama blanca porque ganamos por jaque mate. Tenemos caballo F3 jaque con esta torre desde la casilla original, muy útil, y damos mate. Sigue alfil H2, torre por H2, jaque mate. Y sabiendo que el ajedrez no es solo aprender aperturas, te recomendamos esta otra lección con 2 ideas prácticas que al instante elevarán tu nivel en el ajedrez. Estudia esa lección. Y si quieres tener una guía más completa para mejorar en el ajedrez, en estrategia y en la forma de entrenar, estudia la clase maestra.